Estamos empezando esto que se llama Momias Futboleras. Ahí pensamos todos el nombre, lo discutimos, lo analizamos. En realidad no, en realidad lo elegí yo, porque digo, a ver, somos tres individuos que ya, pues, nos duelen las rodillas, estamos con el paracetamol para todos lados, y porque queremos hablar de ese fútbol que nos tocó vivir, de ese fútbol que ya no existe en algunas cuestiones, de ese fútbol que repasamos con mucho cariño cada vez que lo vemos, cada vez que lo conversamos, cada vez que lo hablamos. Y justo cada vez que lo hablamos con nuevas generaciones, dígase hijos, sobrinos o chavos de la actualidad, pues nos dicen, oye, pero es que tú ya me estás hablando de la prehistoria, o sea, lo que tú me estás comentando yo creo que ni existió. Y hay que recurrir precisamente a los documentos o a los testimonios que haya para comprobarles y confirmarles que sí. Entonces, como nos tratan como unas reliquias, como sujetos que pertenecemos a un museo de artículos y piezas históricas, decidimos llamarnos las momias futboleras porque también eso somos. Y para hablar de esto, para hablar de lo que es el fútbol de antes, el fútbol que nos tocó, pues coincidimos también en que aquí no vamos a analizar fútbol, ¿no? Para eso ya hay programas que lo hacen. Tampoco vamos a debatir ni a discutir por el América, eso lo hacen todos. No, no, nuestra intención no es más que conversar y compartir con ustedes anécdotas para que ustedes también nos compartan las anécdotas en función de los temas que vamos a ir abordando, porque creemos que lo importante es seguir siendo aficionados al fútbol. Y como aficionados hemos vivido un montón de situaciones, tenemos un sinfín de historias por contar, por compartir. Vivimos también un montón de anécdotas que se quedaron ahí en el tintero o que cuando las hablamos con alguien de la nueva generación nos dice que eso no es posible. Bueno, aquí es un espacio para que precisamente el fútbol sea de la gente y la gente son ustedes y somos nosotros, las momias futboleras. Yo me presento, soy Elías Leonardo Salazar y en esta aventura me acompañan ya dos betabeles, uno de ellos Sergio Sánchez. A ver, Sergio, cuéntale a la banda brevemente por qué decidiste que sí queremos recuperar ese fútbol de la momisa y en tu caso, mira, hay hasta evidencia física y notoria de que el tiempo pasó encima de ti. ¿Por qué decidí ser momia? Porque tengo la misma sensación que ustedes y yo creo que muchos contemporáneos, algunos que nos dicen chavorrucos del fútbol, pero la realidad es que a lo largo de toda mi trayectoria futbolística, tanto como persona, como aficionado, porque también jugué fútbol hace mucho tiempo, ¿sí? Y lo que estudié, lo estudié porque quería ser futbolista y a la mera hora dije, no, pues mejor ya le entramos al periodismo porque pues esa es la carrera que estudiamos y nos dedicamos al deporte, ¿no? ¿Por qué momia? Porque la verdad es que yo estoy muy enamorado del fútbol de antes, ¿sabes? Entonces creo que cuando lo platico con mucha pasión. La gente me dice, a ver, cuéntame cuando ibas a leer, cuéntame el día que te quedaste, aquel día que te quedaste sin dinero, una gran cantidad de anécdotas. Y me doy cuenta que en las charlas cafeteras, con todo esto, esos son los testimonios que les gusta escuchar y la verdad es que tenemos muchos. Y bueno, tenemos una momia más joven, pero momia a final de cuentas, y me refiero al buen Max. Max, a ver, preséntate con la gente. ¿Qué tal, amigos de las momias futboleras? Gente que está al pendiente de este episodio. Pues sí, decidí también unirme al equipo de momias, porque obviamente no estoy del calibre de los señores en las otras pantallas, pero ahí vamos, de la guillotina del tiempo nadie nos libra. Ahí vamos, soy un treintón futbolero y comparto esa pasión por el fútbol de antes, el que nos tocó, el que añoramos, el que por ahí ya no existe o ya no se ve tanto y porque nos gusta platicar de fútbol, nos gusta conversar de estas historias del fútbol mexicano, de las copas del mundo, de lo que pasaba en Europa, de nuestros héroes, de nuestros villanos, y estamos listos para lo que se viene en esta temporada mundialista que arrancó ya en esta recta final del 2025 y a darle en este proyecto Momias Futboleras. Muchas gracias. No, y justo para comenzar, pues coincide este primer episodio con el sorteo mundialista y hablando con ustedes, porque deben saber que interactuamos vía WhatsApp, porque Max radica en Chihuahua,
Sergio lo hace en Veracruz y su servidor en Ciudad de México, descentralizada la cosa, pues estábamos ahí, platique, conversando acerca del sorteo. Y más que hablar de las selecciones que van a participar en el Mundial del 2026, comenzamos a decir y a soltar los recuerdos que teníamos nosotros de los mundiales de antaño. Entonces, pues dijimos, ¿por qué no hablar de lo que fue nuestra primera Copa del Mundo como aficionados, ¿no? ¿Qué fue, qué es lo que recordamos? Y aquí es donde yo a ustedes, amigas y amigos futboleros, sobre todo si son momias, súmanse, de verdad, compártanos lo que es para ustedes el primer recuerdo de una Copa del Mundo, porque seguramente les ha pasado y les pasa muy frecuentemente que cuando se sientan a charlar, a platicar, a conversar con algún amigo, con la familia, con algunos cuates futboleros, las charlas pasan de ser una simple reunión de intercambio de anécdotas a largas y eternas conversaciones que incluso se llevan horas. Incluso también ustedes se han dado cuenta de que se expresan de tal forma que distan mucho de lo que suele mencionarse o de lo que suele hablarse en algunos espacios o programas hoy día también de redes sociales, pero antes televisivos, donde los temas siempre suelen reducirse a lo mismo y nosotros mismos nos podemos sorprender cuando ya charlando con los cuates o con la familia, nos damos cuenta de que, pues no, realmente puede ser una conversación más amplia de lo que imaginamos. Así que ustedes también súmense a la conversación porque el fútbol nos pertenece a nosotros, a la gente, ¿no? Que a veces somos como olvidados. Entonces, hablando con estos dos, yo les decía, oigan, pues ¿por qué no nos ponemos a conversar y a charlar con relación de lo que fue nuestro primer recuerdo de la Copa del Mundo? Porque cuando viajamos al pasado, cuando nos vamos para atrás, nos damos cuenta que hay cosas que ya no existen y que hay que tratar de confirmarle, corroborarle a la chaviza para que sepa que nosotros que sí habitamos y vivimos en el antiguo Egipto, pues conocimos de qué fue eso. Así que voy a comenzar yo, ¿no? Si les parece, para que nos vayamos Vas soltando que vas. todos. Y bueno, a ver, yo vagamente tengo en la memoria el Mundial de México 86. Yo tendría 4 años, casi 5. Y no tengo muy fresco todo lo que aconteció en ese año. Sin embargo, lo que fue ya el 87, yo con 5 años, el 88 ya con 6 años, los ecos de lo que fue México 86 continuaban y se hablaba mucho de lo que era Diego Armando Maradona, ¿no? La figura mítica, legendaria de Maradona, que se compaginaba porque aquí en México llegaban a transmitir algunos partidos del Napoli de Italia o del Nápoles temprano, ¿no? Te tenías que levantar temprano los fines de semana para pescarlos. Y bueno, Así es. podías ver así a Maradona que cuando no te pasaban al Nápoles, te pasaban al Real Madrid de Hugo Sánchez. O sea, había que madrugar. Así veíamos el fútbol Pero ¿era en antes. tele abierta los partidos? Sí, sí, Ok. sí, sí. Así ¿Quién es. En los Canal transmitía? 5 los pasaban. ¿Televisión o Canal 5? Ok. Pues en Televisa. en el canal Ok. 4 te los pasaban. Cuatro, Entonces, así es. sí, sí. La red del canal local se conectaba con la red del canal 4 en ese entonces y te los pasaban por televisión local, porque allá no llegaba, por ejemplo, no llegaba el canal 4, no llegaba el 9, el 5 se apenas se alcanzaba a ver, y esa era la manera en que la televisora local se conectaba con la señal y te pasaban los partidos en el canal local. Entonces, mi primer recuerdo claro fue Italia 90 por dos razones. Ujú. La primera de ellas fue por Maradona, porque todo el eco acumulado del 86 al 90 se concentraba en un solo futbolista, sinceramente, que era él. Entonces dices, ah, mira, va a jugar Argentina, debutan, ¿no? O sea, ellos inauguran más bien la Copa del Mundo contra Camerún, etcétera. Entonces dije, pues lo quiero ver. Y el segundo motivo es por el tema de los cachirules, ¿no? La sanción a México Claro, por presentar documentos apócrifos en las elecciones juveniles que iban a participar en el preolímpico. Hay este castigo duro, severo, y como que la gente estaba decepcionada, había mucha decepción alrededor, por lo menos en mi entorno había mucha decepción, porque se creía que en ese entonces iba a haber una muy buena selección mexicana compitiendo en una Copa del Mundo, ¿no? Mucho se ha hablado de que probablemente pudo ser la mejor selección mexicana de todos los tiempos. ujú, Entonces estaba esa cuestión de
¿cómo es un mundial sin México, no? O sea, mi primer mundial, claro, fue un mundial sin la selección mexicana, pero la motivación extra estaba en ver a Maradona. O sea, ese fue mi primer contacto con una Copa del Mundo de Italia 90, que me lleva además a conocer, yo no sabía que existía Emiratos Árabes Unidos hasta que compite en ese mundial. Llegué a creer que Costa Rica era una selección potencia, de lo que en ese momento yo no sabía que era CONCACAF, pero pues Costa Rica que logró llegar hasta octavos de final, ¿no? Con Bora Milutinovic, eh, veíamos a jugadores como los ingleses, como los jugadores de Camerún que sorprendieron a todo mundo, pero si hay algo que yo no olvido de aquella Copa del Mundo, y lo tengo pero muy presente, y yo creo que también por eso me atrajo tanto, tanto el fútbol, fue ese partido entre Argentina-Camerún, el inaugural, no por el gol de Villic, Sí, ese, digo, ya después uno lo abrazó cuando vino Villic a jugar a sí, México, golazo, sí, golazo. pero yo lo que recuerdo perfectamente es cómo los africanos salieron a repartir patadas a diestra y siniestra, específicamente a dos sujetos, a Claudio Canilla y a Diego Armando Maradona. Canilla. Los agarraron de verdad a leñazos, pero de Maradona hay una patada que le conectan al pecho, ¿no? Le clavan los tachones así, ¡pum! Pero una patada que ni la Filomena del Solitario, realmente una patada artera, agresiva, criminal, como se dice. ¿Y qué sucedió? Maradona siguió jugando como si nada. Y eso a mí me impactó demasiado, demasiado. Yo dije, bueno, ahora entiendo por qué se habla tanto de Maradona, ¿no? O sea, me resultó un futbolista imbatible, invencible, algo que no podía yo entender. ¿Cómo ante No semejante habías visto. no, porque además los tachones de esa época eran una cosa gruesa, ¿no? O sea, eran de esos de que Sí, te tocaban tantito y ya te cortaban. Y pues al pobre Maradona se lo conectan en el pecho, un africano potente, musculoso, ¿no? Más fuerte y más alto que él. Y el tipo siguió jugando como si nada hubiera pasado. Y eso a mí me impactó mucho. O sea, ahí fue cuando dije, bueno, creo que sí es cierto todo lo que se habla de Maradona, no solamente en cuanto a que el balón lo traía pegado al botín, sino de que no había forma de tumbarlo, de dominarlo, de de controlarlo, detenerlo. ni siquiera a patadas. Creo que el único que lo pudo dominar en esa Copa del Mundo fue Edgardo Codesal en la final, pero eso ya es otro cantar. Eso. Sí. Pero ustedes, ¿cuál fue el primer recuerdo que tienen de una Copa del Mundo? Bueno, pues yo soy del 89. Obviamente en vida me tocó el del 90, pero pues tenía un año. Y el del 94, así como tú, Elías, con ciertos destellos de memoria. Recuerdo mucho en el 94 la canción de México, Let's Go. Ujú. Recuerdo los penales, así muy vagamente contra Bulgaria. Pues tenía 5 años. Pero el que viví en tiempo, en forma, en buena memoria y obviamente el que me enamoró de las Copas del Mundo fue Francia. Francia fue mi mundial. Recuerdo mucho que mi mamá trabajaba en una farmacia y llega con un póster así grande. Pues ya saben, ¿no? Las dimensiones del póster. No me acuerdo ni qué marca era de medicina, no sé si era Bayer, si no sé. Llegó y lo me dice, te traje esto. Faltaban como 2 meses para el mundial, o 3 meses. Lo abrí y era todo el calendario con todas las banderas, con los 8 grupos. Y para mí eso, yo creo que si no me da ese calendario mi mamá, yo creo que nunca me engancho tanto. O sea, para mí fue un golpe emocional, un regalo de mi mamá, ver las banderas, la bandera de Croacia, que era de las nuevas banderas, ver todavía un Austria que acaba de regresar, Bulgaria, Rumania, por supuesto la de México, aprenderme los grupos, aprenderme los partidos. Me faltaba un mes y ya me sabía de memoria todos los partidos de primera ronda. Entonces, todos estos calendarios, estas revistas me acercaron mucho a la Copa del Mundo. Me tocó el Brasil-Escocia, formado en honores a la bandera, y el director dice: Maestros, por favor, dejen ver a los niños el Brasil-Escocia. Tenía un director muy futbolero, yo creo,
y que nos metemos al salón de clase, metemos la pantalla, ver a Ronaldo el fenómeno hacer goles, ver a los escoceses que no conocía a nadie, y luego rápidamente a los pocos días ver al Matador haciéndole gol a Corea, a Peláez, a Coutinho, a Cuauhtémoc Blanco, a Jorge Campos con su choro horrible ese que combinaba amarillo o azul. Eh, por supuesto, ver a la Argentina, Brasil, ver al Estados Unidos contra Irán, que yo me acuerdo mucho que había mucho morbo por el tema bélico, el tema Claro. sociopolítico, geopolítico. No sé, de verdad es que fue un verano. Ah, porque en la primera semana de Francia 98 coincidía con la última semana de clases. Entonces, ya se imaginarán lo que un niño de 9 años teniendo vacaciones, la escuela mandarle la chingada y tener una Copa del Mundo para ti todas las mañanas y luego ver protagonistas, ver a la jugada, me parece que existía, no, la vez ver al Wiri Wiri y luego ver a Derbez, no me acuerdo quién estaba, ya después eso ya se capitalizó un poquito más en Corea, Japón 2002, pero no sé, esa Copa del Mundo, ese verano del 98 para mí fue grandioso, lo recuerdo con cariño, y así fue, y así han sido todos, ¿eh? El de Corea, Japón ya me tocó en la secundaria, el de Alemania 2006 en la prepa, Ujú. el de Sudáfrica en la uni, y así, obviamente a todos nos toca las copas del mundo en diferentes épocas de nuestras vidas, eso es obvio, eso es evidente, pero sí Francia 98, el sí se puede, lo aprendí, yo sé que dicen que por ahí nació en Toluca, pero creo que el sí se puede también me tocó mucho cuando íbamos abajo de Bélgica, cuando íbamos abajo de Países Bajos, no sé, la camiseta, las estampitas. Es que yo llegué al fútbol por todo lo físico, por toda la memorabilia, las corcholatas Coca-Cola, y cuando les quitaban la ficha, venían los seleccionados ahí. Venían hasta los que ni jugaron, venía el Pulpo Zúñiga, venía Adolfo Ríos, Así venía, pasa. hubo varios que no fueron convocados al final. Qué lástima por Adolfo Ríos porque se lo merecía. Pero no sé, ya el fútbol me había jalado y enamorado, obviamente. Yo soy necaxista, pues ya sabrán, el Necaxa en los noventas, pero Francia 98 me vino a rematar. Y ahora sí le toca a la momia más longeva de todos Vámonos. nosotros, al hombre que sí vio jugar a Pelé. A ver, ¿Qué Sergio. pasó? No, mi primer mundial ya en plenitud fue España 82. Sin embargo, en el 78 tengo yo un recuerdo vago de mi papá, eh, que se hacía así, se pegaba como diciendo, y me acuerdo que me dijo, ¿cuándo van a aprender a jugar fútbol estos cuates? Esa fue la primera sensación que tengo de aquel 70. Después me enteré por qué pasó, ¿no? Porque era la ilusión del 78, fue el fracaso rotundo de la selección, ¿no? Mi primer mundial fue en España 82, pero al igual que Max, yo llegué por otras circunstancias. Ya me gustaba jugar fútbol, pero sinceramente sentarme a ver partidos todo el día no. Veía empezaba a ver ya fútbol mucho más a fondo, sobre todo en la Liga de México, pero pasaban unas caricaturas previas al Mundial de la mascota de España 82, que era una naranja, se llamaba Naranjito 82. Y ese Naranjito eran caricaturas, pero te iba relatando la historia de los mundiales. Y tocaba temas incluso como el de cuando la guerra y todas estas cuestiones políticas. Y curiosamente a mí eso me aburría. Yo quería ver las caricaturas, ¿no? Yo quería ver el Naranjito chutando a gol y gritando gol, y de alguna manera nos encausó, ¿no? Porque ya esperábamos junto a él que nos iba avisando los partidos cuando se jugaban, a quién había que seguir. Me pareció demasiado instructivo realmente el famoso Naranjito. Y ya en España 82, pues quizá una de las versiones más fabulosas de Brasil fue la de España 82 y no fue campeón, con aquel equipo con Zico y con todos ellos. Y la presencia de Maradona, que ya llegaba como la figura posible, pero que realmente no lo fue. Realmente no lo fue. De hecho, lo expulsa el coronel Mario Rubio, mexicano, expulsa a Ok. Maradona. Sí, No, fíjate la no, relación que hay. el Esto de arbitraje mexicano México-Argentina, es un asunto serio en Copas del Mundo, ¿eh? Pregúntale a Bricio en el 98, pregúntale de a hecho. Bricio, claro. Y la figura que destaca es Paolo Rossi, el goleador italiano, que había tenido después una historia de que lo sacaron de la cárcel para jugar el Mundial
y se convierte en la gran figura del Mundial de España. Hay un triangular que juegan en Sevilla, lo juega, fíjate nada más, Italia, Argentina y Brasil. No, no, no. Quizá de lo Órale. mejor que se pudo ver futbolísticamente hablando en aquella época. Impresionante. Y Italia con Paolo Rossi estaba encaminado a ser campeón y juega la final después contra Alemania, ¿no? Y ya es cuando Italia empieza a enamorar mucho la historia de Paolo Rossi, que era una historia de capítulo, la verdad, y aquel festejo de Marco Tardelli en el Bernabéu en la final contra Alemania, exactamente sale Que, festejando con que, una que yo creo pasión, que es y de yo los creo que mejores, esos son, está entre los tres mejores, si no es que es el mejor seguramente, festejo, ¿eh? Y seguramente. así como Y yo me acuerdo, muy, Es que salíamos a jugar a la es la calle y salíamos y manifestación todos viva de la pasión festejábamos igual. futbolera, o sea, es la Así es. manifestación viva. Y fue sí. hasta 1986, perdón que me extienda tantito, cuando ya me tocó eh, vivirlo, como dice Max, por ejemplo, en la escuela, pero ya teníamos ahí un conocimiento ya, yo al menos ya en el 86 yo tenía 10 11 años, ya estábamos muy clavados con el fútbol y nos tocaban los partidos a las 12 del día, ¿no? Entonces en el salón nuestro maestro no nos permitía ver el partido, nos decía que era una estupidez y No manches. los del salón de enfrente nada más veías como levantaban las manos y pues era el gol de Hugo Sánchez, ¿no? Contra el mexicano. Y nosotros así, decía el maestro, lo más vergonzoso es que terminando la clase van a salir corriendo a ver ese estúpido juego de pelota. Y en efecto, sonó el timbre y vámonos todos a ver el partido. Salíamos a la 1 de la tarde y llegamos a ver el segundo tiempo de aquel México-Bélgica. Pero sí, fue el Mundial de 82 con la decepción para mí de que Paolo Rossi en el 86 no hizo nada, pero surge la gran figura de Diego Armando Maradona. Eh, y- Me cayó muy mal tu maestro, de verdad. Sí, pero es Porque que qué los injusto. hay, lo sabía. no, Lo- sí, Sí, sí. o sea, este acercamiento al fútbol en un primer mundial, pues nos va abriendo los ojos a lo que es la idolatría, porque vamos conociendo futbolistas que a nuestra corta edad ya notamos y percibimos que son muy diferentes al resto, porque nu- nuestro punto base para compararlos inmediatamente, pues era el futbolista mexicano, ¿no? Eran los claro. partidos que veíamos de la liga local o cuando íbamos a ver jugar a los tíos o a los primos en el fútbol llanero. Y la otra cosa que también vale la pena hablar y comentar a la gente es cómo es que vimos o cómo es que se transmitían los partidos en aquellos años, cómo se hablaba de ellos, de qué se platicaba, porque yo recuerdo en Italia 90, a ver, por un lado, a mí siempre me ha gustado el cine, no por nada, cinéfilos en apuros, y pues yo iba a los cines de mi barrio, ¿no? O a los cines de mi alcaldía o de la zona, y siempre fue el cine Tlalpan el cine por excelencia. Y te daban unos vasitos, ¿no? Había unos vasitos de refresco que eran con el Ujú, logo de Italia 90. Ese era uno. Y después había otro vasito que te daban, pero con banderas de las selecciones potencia. No eran de todas las selecciones participantes. O sea, eran vasitos específicos de la bandera de Alemania, la bandera de Brasil, la bandera de Italia. Y por ahí creo que Argentina, porque no recuerdo ujú, con claridad que haya estado Argentina, pero por lo menos Brasil, Italia y Alemania sí. Y la otra era de que si no podías ver alguno de los partidos, dichosa y bendita piratería, ya estaba todo lo que daba con el beta, el formato de videocassette. ujú. Antes del VHS estaba el beta, y a través de ese El videocassette, beta. pues había quienes, los vendedores de película pirata, pues grababan los partidos y te los vendían posteriormente, pues en cada semana en el tianguis, ¿no? Yo recuerdo un tianguis que se Pero ponía. era partido por cassette. Sí, sí, sí. Sí, Ok. Y te, duraba y te- dos y horas te los vendían más menos. caro, ¿no? Haz de cuenta que las películas te las vendían en 20 pesos y el partido de la Copa del Mundo ya era en 40. No importa, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que íbamos al tianguis y pues le decía a mis papás, pues cómpralos, ¿no? O sea, cómpralos porque había unos que yo ni en cuenta, ¿no? Entonces, así era como también te podías abastecer de esos partidos que no habías podido ver por alguna u otra razón. Entonces ellos iban acumulando muchos partidos. Entonces me acuerdo que volví a comprar, le pedí a mi papá que nos comprara el de Argentina-Camerún, un partido que yo creo que repasé hasta el 94, que fue ya el siguiente mundial, porque de verdad, o sea, yo no me dejé de asombrar y maravillar cómo es que había futbolistas como Canilla y Maradona, o sea, tipos que les daban de verdad patada tras patada, tras patada, tras patada
Y por el otro lado, estos africanos que debutaban, ¿no? En una Copa del Mundo, que hicieron sufrir realmente a los argentinos, además de las patadas, pues por la fortaleza física, que en ese momento, pues como estás chavito, no entiendes mucho de la fortaleza física ni demás, Ujú. pero sí notabas que había algo muy diferente entre ambas selecciones. También recuerdo el partido de Inglaterra-Camerún, ¿no? Que gana Inglaterra 3-2. Partidazo. Un partidazo, y realmente esa selección inglesa creo que es la que pudo estar más cerca de conquistar una Copa del Mundo, eh, pero fue un juegazo, ¿no? Y todo el mundo se concentra así en la Ahí salida se gana de... Codesal su pase a pitar la final en ese partido, porque Es que, pita dos o tres penaltis, no sé si te acuerdes, sí, 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 y dijeron que tenía una gran autoridad y por eso lo mandan a la final. partidazo. Y después, viendo esta Inglaterra-Camerún, pues me olvido un poco de lo que fue el Camerún-Colombia, porque se hablaba mucho de la salida de Muy Higuita y bien, el gol de Roger Milla, Higuita. pero cuando uno repasa esos partidos, dices, ay, oye, por lo menos tuvo buenos partidos Italia 90, porque no es un mundial Claro, del cual se hable demasiado, ni No, del cual se hable mucho, como que para algunos es incluso uno de los peores no, no, mundiales. sí, no. Pero, bueno, para decirle a la gente cómo es que los veíamos también, la piratería en ese momento ya era pieza importante para que el público masivo, para que la masa nos acercáramos, en este caso, al fútbol y no solamente a las películas. O sea, a través de los cassettes de beta, es que también Ujú. podíamos acceder a algunos partidos. Y tú, Max, ya te tocó una época más avanzada sí. cuando tocó el turno de Francia Sí, no, 98. Sí, ya el VHS, bueno, realmente a mí ya televisivamente hablando ya me tocó una apertura mayor, no teníamos todos los partidos, pero sí teníamos una jornada de dos o tres, por ahí ya el Sky, quien tenía que era de dinero, podía ver todos los ujú, partidos, me tocaban ver los resúmenes, y casi, la verdad es que casi no me tocó esa parte de que tenías que comprar el partido en un sitio de video, piratería y todo. Más bien me tocó la ventaja de los DVDs para Corea-Japón, la historia de los mundiales, todo en este DVD. Ay, cabrón, no, para mí era claro, un chingazo, emocionante. Decía, ¿cómo la humanidad llegó a hacer esto? Que toda la historia de los mundiales esté en este disquito real. No, pues cómpramelo. Le decía a mi mamá, cómpramelo. Pero sí, la verdad es que no batallé. Y luego, aparte, a mí también ya me tocó mucho la apertura de las televisoras. Ya me tocó un Azteca consolidado, no tanto Imevisión. Me tocó obviamente Televisa en el boom de lo que es el pues sí, como se manejan los mundiales, entonces sí me tocó mayor apertura, mayor oferta de programas de análisis. Me acuerdo de José Ramón ahí con claro. Menotti, con Pelé, con el Buitre, y luego también figuras ya un poquito más para acá, que Carlos Bianchi en Corea, no sé, sí me tocó un poquito mayor de flexibilidad en el tema de video, pero sí, obviamente siempre nos hemos querido ver. Yo creo que hasta estos tiempos siempre hemos querido ver toda la Copa del Mundo, pero es complicado por los trabajos y por cada vez, mira, cada vez se hace más complicado ver todos los partidos. Sí. Oye, Sergio, ¿y a ti? O sea, España 82, si Italia 90 fue como complicadón de ver, me imagino que Ajá. Ujú. España fue todavía más difícil. Sí, España 82, porque además no se transmitían todos los partidos. Ujú. O sea, te transmitían algunos partidos, ¿no? Pero había resúmenes. Y yo la realidad es que yo me empapaba de los resúmenes, porque obviamente no los podía ver completos los juegos, era obvio. Aparte, salirse a jugar a la calle también para nosotros era más atractivo a veces, ¿no? Que estar viendo programas y programas. Pero realmente a través de los resúmenes y del famoso Naranjito, porque Naranjito te llevaba el resumen de la jornada anterior, ¿no? Hoy es rapidísimo, ¿no? Con la velocidad que hay en las redes sociales, pero nosotros esperábamos un día para ver a Naranjito 82, hablarnos de lo que había pasado y te iba diciendo cómo iba el grupo, qué iba a pasar, ta, 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 ta. Y, y así era como yo me iba empapando de lo que era el mundial y de las figuras, sobre todo de las figuras del mundial. Fíjate, y en nuestro caso, Sergio, a diferencia de Max, a ti y a mí todavía nos alcanzó esa época de que acudíamos a periódicos como El Esto y Ovaciones, Claro, a periódicos en sí,
como para enterarnos de quiénes jugaron, cómo jugaron, Ujú, porque al no transmitirse todos los partidos, la fuente más confiable era el periódico al día siguiente, porque ujú. además también te nacía esta inquietud por saber cómo se escribía tal o cual apellido, ¿no? Porque pues, en Yugoslavia, ¿no? Sí, En el caso de Italia 90, que hoy ya no existe, ya es extinta la antigua Yugoslavia, o los jugadores, te digo, de Emiratos Árabes Unidos, los jugadores de Escocia, en fin, pero acudíamos a los periódicos también para empaparnos de estas cosillas que más adelante ya vinieron las publicaciones impresas de las revistas como especiales, ¿no? Especiales de las Copas del Mundo. Ujú. Una de las que yo leía mucho era Don Balón, una publicación española Claro, que llegaba a buenísima. México a través de Sanborns. En las tiendas Sanborns encontrabas los ejemplares de Don Balón, y ahí me tienes también a mí, pidiéndole a mi papá que por Ujú, favor me los comprara, porque era también otra manera de acceder a información de lo que pasaba en el otro lado del mundo, porque aquí no creas que se ujú. hablaba mucho de fútbol europeo, para nada, eso es No. como más actual. Antes era si acaso, vamos a hablar de Italia, vamos a hablar de Alemania, pero oye, a ver, también está jugando Escocia, también está jugando Yugoslavia, también está jugando Irlanda, o sea, Austria, ¿no? ¿Quiénes Ujú, juegan? O sea, ¿dónde? Y de repente ya veías por ahí en estos especiales de Don Balón, pues juega en el Rapid Viena. Madres, ¿no? O sea, es como, ujú. existe algo así, sí. sí, En ¿no? el Sturm Graz, algo así, no sé. El Sturmgras también de Austria. Entonces te empezabas a informar así Sí. de lo que pasaba al otro lado del mundo, pero antes de estas revistas, base, eran los periódicos. Pero a ti, Max, ya te toca no solamente los periódicos, sino estas revistas, estos Sí, especiales, estas publicaciones las impresas. guías, Ándale, las famosas guías. Así es. sí. Sí, a mí ya me tocó, sí, sí el periódico, pero sí yo el periódico ya lo veía como un poquito, no tan próximo, no era mi primera opción, evidentemente, quitando la televisión, quitando los resúmenes, sí, yo soy fan ahí de la guía de Francia 98 de fútbol total, la de Corea-Japón de Claro. Soccermanía, me acuerdo que Soccermanía sacaba, era semanal la Soccermanía grandota, la que primero existió, Grandota. pero en las Copas del Mundo sacaba, híjole, yo creo que una diaria o una semanal o no me acuerdo qué formato utilizó, pero sacaba. Me acuerdo mucho de los títulos cuando Alemania elimina a la Corea del Sur anfitriona, colorín colorado, Michael Ballack festejando. Me acuerdo de la caricatura con Ronaldo Nazario, el look, el del copete este todo calvo y luego que agarra Sí. la Copa Ujú. del Mundo y la Copa del Mundo también traía ese copete Trae el como que el copete, sí. sinónimo de la marca personal, de la Copa del Mundo de Ronaldo. Y sí, me tocaban esos especiales de también me tocó Don Balón, obviamente ya más moderno, me tocó la 442, me tocó Tiro de Esquina, todo este tipo de publicaciones que hacían los especiales mundialistas o Récord, las ediciones de Récord grandotas también, las previas Ujú. mundialistas, ahí las tengo todas, porque era como que un ritual, ¿no? A ver, ¿qué grupos, qué jugadores, dónde juegan, como dice Elías? Y ahí aprende uno también de equipos y sí, yo soy fan de esas liguillas. Y a colación, un poquito más de entretenimiento, no tanto información, el álbum Panini, pues que Claro. la fantasía es de las estampitas. ¿Y tú, Sergio? O sea, en España 82. Fíjate que había, como mi papá era fiel lector del Esto. En la casa se leía el Esto de religión diario. Y en los mundiales te avisaban, por ejemplo, el que vendía el periódico te decía, el jueves sale el calendario del mundial. Obviamente, pues esa era la manera en que nosotros nos informábamos, ¿no? Hacer, con el puro periódico, incluso ya he visto ahora en el sorteo hasta los programas de variedades y eso, todo el mundo entró a la cuestión del sorteo, ¿no? Pero antes no era así, ¿no? Antes te decía Memo Ochoa en hoy mismo, mañana juega México, señores, y se acabó, ¿no? Pero no sabías nada más de los demás partidos, ¿no? Entonces esa fue la manera en que lo hacemos. Ya en México 86, obviamente por la cuestión de la sede y la localía, hubo mucho más, ¿no? Y el álbum, recuerdo muchísimo el álbum también grandote de México 86, pero realmente era la manera en que nos informábamos a través del periódico. No había de otra, ¿eh? No había ni revistas, así que tú digas, quizá empezaba alguna por ahí, pero era en el periódico
donde te buscabas los suplementos y donde el que te vendía el periódico era el que te decía, el jueves o el viernes sale tal, ¿no? Y te lo tenías que apartar incluso porque volaba. Y bueno, Sí, para es cerrar correcto. este primer episodio de lo entrañable que es recordar nuestro primer contacto con una Copa del Mundo, si tuvieran que rescatar tres imágenes, tres postales de esa primera Copa del Mundo que disfrutaron, ¿cuáles serían? A ver, Max, suéltate. Uy, qué gran pregunta. ¿Así de manera random? Sí, sí, ¿Sí? sí. ¿Así no importa? Venga. Tres que tú Bueno, yo sepas que creo las que me tienes voy aquí, que no se van. el beso de no, no, el beso de LeBlanc a Fabián Bartés, a la calva, Ujú. Ujú, que le besaba la calva en manera de suerte, el gol de Cuauhtémoc Blanco a Bélgica, el centro es el largo y que se tira, ujú. y yo creo que la recepción de Dennis Bergkamp de Países Bajos contra Holanda. Uf, Yo creo que Contra esas tres Argentina. postales me quedo. Sí, contra Argentina, perdón. De Países Bajos con, contra to- Argentina. con todo y definición, Max, ¿no? Sí, el Hombre, que se saca y vámonos, se saca al ratón golazo, allá y golazo, vámonos. Me golazo. quedo con esas tres. Sergio, tus tres imágenes que tengas muy presente de España 82. Obviamente el festejo de Marco Tardelli, la imagen de Paolo Rossi metiendo goles y la imagen de Maradona siendo expulsado, porque ya empezaba a hablarse mucho de Maradona y verlo salir expulsado por el arbitraje mexicano fue, con esas tres me quedo. Yo me voy a detener en tres. Bueno, creo que una ya la mencioné, la patada a Maradona, esta que le aplican en el partido inaugural y cómo Sí, el tipo claro. siguió jugando y llegó hasta la final, me parece algo magnánimo, ¿no? Para el chavito que yo era en ese entonces, que tenía 8 años. La segunda, sí, los penales con la figura de Goicochea, pues que tú decías, wow, ¿no? Era cuando te querías poner los guantes en las cascaritas ahí de la escuela o de la calle ahí con los amigos, porque decías, debe ser muy fácil, o sea, tú lo veías así, como es muy fácil Ujú. atajar un penal. Nunca atajé No. ningún penal que yo recuerde en mi vida, ¿no? Y eso le da una mayor dimensión de valor a lo que fue ver a Goicoechea atajando en esas rondas decisivas. Imponente porque además imponía, era un tipo que tenía un físico distinto al de otros arqueros. Y una tercera imagen es la de Paul Gascoigne, un jugador Jugadora. que merece conversarse cada vez más, ¿no? Que después cayó en desgracia, posteriormente volvió a reinventarse, Gaza, pero Paul Gascoigne, un jugador también fuera de serie que incluso no jugaba con la frialdad con la que jugaban algunos compañeros suyos ingleses, sino hasta tenía un toque más latino para tratar a la pelota. Y él llora. Hay un partido donde llora precisamente si mal no estoy, es en las semifinales o en los cuartos de final, donde él llora porque se gana la doble tarjeta amarilla acumulada, ¿no? En partidos jugados y por lo tanto iba a perderse el siguiente partido y él quería jugar el Ujú. siguiente partido. Entonces ver a Paul Gascoigne llorando, o sea, que la cámara capte a este Claro. jugador llorando, te habla también de que siente el fútbol de otra manera, o sea, el tipo realmente estaba roto y no es que estuviera, no es que hubiera perdido, ni que le hubieran metido una patada, ni que le hubieran pasado por encima a Inglaterra, no, lloró porque le sacan una tarjeta amarilla que le impide le impide jugar el siguiente partido. Yo en ese momento como que no entendía por qué estaba chillando, o sea, qué pasó. Ya después mi papá me explicó, no, es que mira, acumuló tarjetas y Ujú. no podía jugar el siguiente partido. Hombre, ahí es cuando también te entra esto que a la postre vas entendiendo lo que es la pertenencia, en este caso Así es. por la camiseta nacional, y el amor Claro. por el propio juego. Así que esas son las tres imágenes que me quedo. Y pues a ver, chavos, bueno, ya ni tan chavos, la verdad, ¿qué le dirían a nuestro público, a nuestra gente para que vayan atrás, escarben y que abracen lo que fue esa primera Copa del Mundo que presenciaron como aficionados? Pues yo le diría que se vayan a algún recuerdo
relacionado con el fútbol? ¿Alguna graduación, alguna fiesta, algún cumpleaños, algún fin de semana, alguna vacación, en donde la pasaron agradable, en donde recuerdan cosas positivas de sus vidas personales, pero que de fondo estaba un gol, que de fondo estaba un póster de un jugador, que de fondo sonaba, en mi caso, el Living la Vida Loca de Ricky Martin, la Copa de la Vida, perdón, la Copa de la Vida, no sé, que atesoren los grandes momentos relacionados con el fútbol y que de esa manera conecten ahora que ya viene el Mundial en el 2026. Sergio, ¿qué le dirías a los de tu rodada? A esos a los cuales ya se les cayó el cabello y ya hasta tienen que usar triple cojín en el asiento. Nada, a decirles que recordar es volver a vivir, ¿no? Y en este momento que pasamos, realmente regresar en esos tiempos es tenerlo, recordar, por ejemplo, a gente que ya no está con nosotros, ¿no? Por ejemplo, mi papá y todo lo que viví con él, este, la gran afición al fútbol que tengo es por él. Y eso es lo que yo les invito a que recuerden y saquen lo mejor de esas épocas ligados al fútbol, porque el fútbol finalmente siempre va de la mano de la historia y va de la mano de la vida y de lo que nos gusta. Entonces, sobre todo eso, recuerden y valoren sobre todo todas esas etapas con las personas con las que lo pudieron, y si todavía siguen ahí con ellos, valórenlo mucho más y disfruten el próximo mundial. Bueno, y yo para cerrar, decirles, invitarlos a que se suscriban al canal de YouTube, donde van a encontrar los episodios y algunos videos para que ustedes también interactúen con nosotros y nos compartan las anécdotas para que también próximamente se suscriban al canal de Spotify, donde vamos a poner también estos episodios y cerrar diciéndoles que conversen el fútbol, ¿no? Conversen el fútbol, porque a final de cuentas esa es otra extensión más de lo que nos gusta, de lo que nos gusta del juego, sobre todo a los que sí nos apasionen, nos inquieta mucho y que nos llevamos a casa la reflexión de un gol, de una expulsión, de por qué el equipo perdió de esta manera, de por qué ganó de esta, por qué me gusta tanto este jugador o por qué lo recuerdo de esta forma. Convérsenlo, porque cuando vamos platicando, cuando vamos charlando las cosas, vamos descubriendo y redescubriendo cosas que en su momento nos pasaron de noche o que no Uh creíamos -huh. que nos importaba tanto como nos puede importar ahora, porque también la guillotina del tiempo nos ofrece ciertas bondades y entre esas bondades es el quitarnos lastres de encima, quitarnos prejuicios, quitarnos rémoras que nomás nos están estorbando y que al quitarlas nos permiten una mayor claridad para apreciar y para saber leer aquello que vivimos, que disfrutamos o que quizá nos puso a sufrir, como el caso de una derrota, pero que hoy nos resulta muy entrañable. Entonces yo les digo, conversa en el fútbol. Si tienen un amigo, a un familiar, a un cuate de la secundaria, y hay manera de que todavía puedan decirle, vamos a echarnos una chela, vamos a echarnos un café, suéltense, porque van a ver que una hora nunca va a ser suficiente para ponerse a hablar de fútbol. Y bienvenidos sean todos a esta aventura que es Momias Futboleras. Si no llevan un paracetamol consigo, ya saben, vayan a Vamos, su farmacia más cercana, cómprenla porque es la mejor solución para todos los males cuando se llega a determinada edad y ustedes ya saben a cuál edad.